Bien, gracias, Radha. En este momento, pónganse pues cómodos de tal manera que puedan escucharme. En este momento vamos a dar una mirada a lo que es el objetivo de Yom Kippur. La razón de este estudio es el hecho de que muchas veces cuando se establecen las cosas, se van perdiendo el origen y el significado a través del tiempo. A veces, cuando las cosas suceden, que se establecen y que se convierten en una tradición o en una cultura, las personas tienden a hacer las cosas simplemente por una obediencia o porque se me ha ordenado hacerlo. Entonces, el objetivo de este estudio es precisamente nosotros analizar el hecho de que las cosas deben de hacerse con pleno conocimiento. Y por eso yo quiero comenzar preguntando eh, a la sala y a los hermanos que están en el chat, ¿cuál es la parashá que da inicio al origen de Yom Kippur? ¿En qué parashá se habla de eso? Les recuerdo todos los acontecimientos que se suscitaron en el desierto trajeron como consecuencia el establecimiento de algo. Ustedes vieron que cuando el pueblo de Israel entró al desierto, no había nada, no conocían nada, no tenían nada, y comenzaron entonces a, a sentarse precedente de cada cosa que acontecía. Entonces el Eterno le fue creando un historial y de ese acontecimiento entonces se fue formando lo que fueron los mandamientos, unos que eran perpetuos y otros que se obedecieron en ese momento y otros que se obedecerían en el futuro. Entonces, como Yom Kippur es algo sumamente importante para lo que es la expiación, pero todo tiene un comienzo. Entonces, yo quisiera saber quién me puede decir cuándo comienza y cuál es el acontecimiento que da el inicio, que da la necesidad de que Yom Kippur salga. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se origina Yom Kippur? ¿Por qué se originó Yom Kippur? Eso es lo que yo quiero que alguien me diga. Vamos a ver. Cuando No, yo digo lo perdón. de cuando se originó por el pecado que cometió el pueblo, y entonces bajó Moisés y le dijo, o sea, le dijo el Eterno que los pecados han sido perdonados, han sido perdonados los pecados de acuerdo al pueblo, de acuerdo a como tú lo pediste, algo así, Roy. Más o menos. Bueno, Más o menos qué va pena. por ahí, pero no nada Si concreto, no, ¿sabes? si no estoy, es por el pecado del becerro de oro que se genera precisamente eh, eh, ese proceso donde el pueblo comete el pecado y requiere una expiación y por eso Moshe tiene que ir 40 días nuevamente a clamar y cuando él desciende nuevamente es cuando se da Yom Kippur, si no estoy mal, mi rey. Exactamente. Entonces, ¿cuál parashá es que habla de eso? A Hareimot, si no estoy mal. No, a Raymond son la de los rituales, pero no me acuerdo exactamente, mi rey, en este momento. No.
Kitizá. Esa es la parashá que da origen a Yom Kippur. Kitizá. ¿Qué significa? ¿Qué significa Kitizá? Es importante que tengan eso presente. Es importante que tengan eso presente. La parashá número 21, que se llama Kitizá. ¿Qué significa Kitizá? Cuando hagas un censo. Entonces, dentro de esa parashá, que su objetivo era hacer el censo, es donde acontece el incidente del becerro de oro. Pero si ustedes notan la parashá con el incidente, parece que el Eterno primero contó, luego se dio el hecho para saber quiénes iban a quedar. Acuérdense que el Eterno es omnisapiente y que Él conoce todas las cosas. El Eterno conoce todo. El Eterno sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, qué irónico, qué extraño que primero le dice, hazme un censo para yo saber cuánto hay. Y luego entonces Moshe sube allá a recibir las tablas y es ahí entonces donde el pueblo comete el pecado del becerro de oro. Es como quien dice, va a pasar algo que yo me voy a dar cuenta quiénes son los que son fieles. Fíjese que el pueblo recibió la Torá sin recibir lo que iba, sin analizar lo que iba a recibir, todo contento, lleno de emoción. Nos sacaron de Egipto, abrimos el Mar Rojo, atravesamos, los egipcios murieron, todo estaba lleno de gozo, todo estaba contento, todos estábamos felices. Entonces el Eterno le dice a Moshe, cuéntame al pueblo, porque él sabía lo que iba a venir. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque aunque el Eterno conoce su pueblo, conoce el corazón de la gente, pero también el Eterno desea conocer lo que hay del ser humano y eso solamente es a través de las acciones. Entonces, precisamente en esa parashá, de la parashá Kitizá, recordemos, es lo que da origen a lo que es la necesidad de una redención. La tradición dice que el día de Yom Kippur se completaron los 40 días que Moshe Rabino pasó haciendo tefilá para que el Eterno acepte y perdone al pueblo por el pecado del becerro de oro. Si usted busca el capítulo 32, la segunda aliyá de la parashá Kitizá, ahí es donde se da el incidente. Capítulo 32, verso 2 de la escritura, y Aarón le dijo, quiten los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestras hijas, y tráiganmelo. También los hombres llevaban pendiente, dice el Midrash, y habían aprendido de los egipcios que habían adoptado eso de los árabes. Entonces, ¿qué hace allí Aarón? Aarón da una orden, todos conocemos los Midrash. Recuerdo que en esa Haftará le tocó a la Isha, donde ella decía que las mujeres se negaron a entregar sus prendas para que hicieran eso. Y por eso las mujeres están exentas de muchísimas cosas, porque ellas dijeron, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a entregar ni nuestros espejos, ni nuestras joyas, ni nada de eso. No era porque ellas eran tacañas, no era porque las mujeres amaban mucho sus espejos, sus joyas, no, era porque ellas sabían que eso que los hombres iban a hacer estaba mal delante del Eterno. ¿Mm? Entonces, dice el capítulo 32, verso 4, y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril
e hizo de ello un becerro de fundición, y ellos dijeron, estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de Egipto. Y el pueblo estaba acostumbrado a la idolatría. El pueblo había aprendido toda especie de idolatría en Egipto. Había aprendido a confiar en todo tipo de dioses. Y claramente establece allí que este tema de la idolatría era politeísta. No solamente tenían uno, sino tenían demasiados dioses. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué si ellos tenían tantos dioses, mandaron a hacer un becerro de oro? ¿Mm? ¿Verdad? ¿Por qué habiendo tantos dioses, ellos eligieron un becerro de oro? ¿Por qué no eligieron otro animal? ¿Por qué no eligieron otra cosa? No, específicamente un becerro. Un becerro. Cuando usted busca el significado de ese animal en las culturas, usted se va a dar cuenta por qué ellos eligieron un becerro. ¿Por qué? ¿Qué representa el becerro? ¿Y qué representa esa imagen? No sin antes decirle que incluyendo el becerro dentro de los sacrificios que después ellos tenían que hacer para hacer esas propias expiaciones, el Eterno precisamente escogió, tráeme un macho cabrío, trae un becerro de un año para que tú sacrifique por tus pecados. En otras palabras, el Eterno le dijo, ustedes utilizaron un becerro, ahora ese becerro que ustedes utilizaron, que lo hicieron de oro y que lo hicieron para adorarle, ahora van a tener que traer uno de carne y de sangre para que expíe su propio pecado. Fíjese que no le dijo, hagan un becerro de oro para que ustedes expíen sus pecados, porque el oro no expía los pecados. El buril no expía los pecados. De ahí es donde uno no entiende por qué la gente se conecta a pedirle a dioses que no pueden hacer nada por ellos. Entonces, en la historia de la humanidad fue marcada a partir de ese punto que sucedió ahí en el desierto. Entonces, el becerro de oro, el Eterno los perdonó, les entregó a Moshe la segunda Lujot, que son la tabla. También la presencia divina volvió a estar junto al pueblo de Israel. Y por ese motivo, el día de Yom Kippur fue elegido para perdonar los pecados de Israel en todas las generaciones, como dice Vayikra capítulo 16, verso 30. Vamos a ver si alguien lee Vayikra 16:30. 16:30 de Vayikra. Vayikra Levítico 16:30. Entonces, eh, adelante. Eh, Vaikra 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Entonces, ese día, entonces, generación nueva que me está escuchando, ¿ustedes entendieron cuál es el origen de Yom Kippur? ¿Dónde surgió Yom Kippur? ¿Por qué celebramos Yom Kippur? ¿Por qué tenemos que ayunar en Yom Kippur? Los viejos no, los adultos ya ya saben dónde se originó Yom Kippur. Ya saben por qué celebramos Yom Kippur. Ya saben qué aconteció en Yom Kippur. Ya saben la importancia de Yom Kippur. Entonces, por eso es que en la línea del tiempo siempre hay que recordar eso, para que las generaciones no digan, cuando le preguntan, ¿qué es lo que ustedes van a hacer tal día? Yo no sé, un ayuno ahí que van a hacer, no sé. Y mi mamá me dijo que vaya, yo tengo que ir. No, ya no puede decir eso. Fulano, ¿y qué es lo que tú vas a hacer tal día?
Eso es mi mamá ahí, de que está con una gente, de que hay que hacer un ayuno. Yo voy ahí porque imagínate, ella fue que me dijo. El que no sabía la importancia de este día, yo se lo recuerdo. Todo el año, 365 días del año, existe un solo día en el cual el hombre puede ser perdonado o puede ser eliminado. Independientemente de que ya tenemos a Yeshua. Entonces, eso yo quiero que todos, jóvenes, adultos, se nos grabe perfectamente. ¿Cuál es la parashá en donde está el inicio de Yom Kippur? 21, la ¿Cómo se parasha llama? 21. Kitisá. 21. Kitizá. Kitisá se llama. Kitisá. ¿Qué significa Kitisá? Cuando Cuando hagas hagas el un Cuentas, Cuando, cuando censo. cuentas. Cuando hagas un censo. cuando hagan eso. Después del censo, entonces que viene el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Muchos fueron contados en ese censo y después fueron eliminados cuando el becerro de oro. Entonces, ahí en Yom Kippur lo que se hizo fue una resta del pueblo. ¿Eh? Entonces, Yom Kippur es el único día del año que el Eterno le da al hombre para que pueda prescindir de su comportamiento y cambiar su actitud. Entonces, la tradición, pues la gente quizá no sabe la importancia de la tradición. Y aquí es donde yo le vengo a hablar de la importancia de la tradición. El Eterno dijo, ese día y en qué mes del calendario litúrgico está, ¿qué día es? El 10º del 7º mes El 10 de de Tisri. Tirri. 10 de Tisri. Entonces, ya recapitulamos de nuevo. Yom Kippur tiene su origen en la Parashá Kitizá, capítulo 32. Kitizá significa cuando hagas un censo. Dio origen a Yom Kippur, producto al pecado del becerro de oro, donde el capítulo 32, los hombres hicieron un becerro, las mujeres se negaron, las mujeres dijeron, no señor, no señor, ni nuestros espejos, ni nuestros aretes, ni nada zarcillo. Entonces, la tradición entonces y creó lo siguiente, como una forma de recordar. Sabemos que las fiestas del otoño inician con Yom Teruah, pero en el calendario civil, el último mes, el 11º mes, ¿cómo se llama? Elul. 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 Elul es el 12º mes del calendario civil. Entonces, ¿qué hizo la tradición? Como sabe la importancia del día de Yom Kippur, creó el aspecto de los 40 días de Teshuvah. Al entrar los 40 días de Teshuvah, le está diciendo a la gente, mira, el primero de Tisri, el 10 de Tisri, dentro de 40 días será Yom Kippur, el día de la expiación, donde el Eterno, ya sabemos lo que dice la tradición, en Yom Kippur es el único día del año donde todo el ser humano pasa enfrente del Eterno y yo me asemejo a lo que dijo Yeshua, donde dijo que el pastor va mirando el redil de las ovejas. Asimismo, todos pasamos delante del Eterno como un rebaño. Él está mirándonos y nosotros pasamos
como pasan las ovejas, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un campo y ver las ovejas cuando van entrando al redil o cuando van saliendo del redil, que el pastor se pone en un lado y es un estrechito así y el pastor se pone a observarlo ahí y él mira todas las ovejas. Cuando pasa uno, dice, esa tiene una patica rota, mira, esa tiene algo, esa tiene esto. Entonces, eso mismo hace el Eterno el día de Yom Kippur. Todos los seres humanos pasan delante de él. Y como a la gente le gusta mucho calcular, dijeron, pero eso es mucha gente que pase delante de él. Oye, usted no sabe que él es el Eterno y que probablemente el pasar delante del Eterno, eso solamente sea un simbolismo, porque Él nos conoce a todos, que nosotros no tenemos que pasar por Él, porque Él todo el tiempo está mirándonos a nosotros. Pero Él ha hecho ese día para recordarnos, como nosotros entendemos lo que es cuando las ovejas van pasando en el redil y el pastor le está mirando, o como cuando la maestra se para en el aula, los niños están afuera y ella comienza a recibirlo, o como cuando el hijo suyo está en la calle y usted, y usted lo está esperando en la puerta ahí, y pasa uno, y pasa el otro, y van pasando en filita. Y de uno en uno, entonces, de tal manera que se ve lo que pasa, eso mismo pasa. Entonces, ¿qué hizo la tradición? Espérate, como eso es tan importante, vamos a hacer dos aspectos. Primero, vamos a comenzar a contar 40 días al comenzar el mes de Lul. Cuando comienza el mes de Lul, ahí comienza la tradición a recordarle al pueblo que tienen una cita y que es un conteo, así como cuando lo hacemos en la festividad de Pesa, cuando vamos rumbo a Shavuot. Nosotros deberíamos de darle la misma importancia a los 40 días de Teshuvá que la importancia que le damos al conteo del Omer. Inclusive, si nosotros pensáramos bien, los 40 días de Teshuvá tienen ahora mismo más importancia en nuestra vida que los 50 días de la Torá, porque ya la Torá nosotros la tenemos, pero los 40 días de Teshuvá nos va a revisar a nosotros a ver si es verdad que tenemos Torá. Debería, entonces, por eso es que ustedes ven, debería de hacerse un conteo. No, pero es que el folleto están la plegaria de Lul, cuando comienza el Lul, yo comienzo a sonar el chofar en el Lul, en el matutino. Para que la gente se advierta. Entonces, la gente muchas veces hace las cosas por un modismo, hace las cosas por la psicología del rebaño, todo el mundo hace eso, pero yo lo hago porque todo el mundo lo hace, pero no debe de ser así. Entonces, la tradición comienza apertura con lo que son las Selijó. Los 40 días, todos los días, hacerle los salmos, eso en el chofal, todos los días hasta que llegó Rosh Hashanah. Llegó Rosh Hashanah, el sonido del chofar se aumenta. Si se tocaba 2 veces, se toca 4 o 5 veces, de tal manera que la gente le está diciendo, oye, de los 40 días que el Eterno te ha dado, nada más te quedan 10. Te quedan 10. Llegó Rosh Hashanah, llegó Yom Teruah, día de aclamación. Eso es una oportunidad que el Eterno le está diciendo a la gente, te quedan 10 días todavía para que rectifique. En esos 10 días, todavía la persona tiene la decisión de rectificar si quiere. Entonces, el Eterno es un Elohim bueno, misericordioso. Ok, pecaron con el becerro de oro, hicieron lo malo, pero en mi criatura le voy a crear un día de expiación. Durante ese día de expiación voy a hacer un intervalo entre Elul y Rosh Hashanah para que se acuerden que ese día de aclamación te estoy diciendo, mira, faltan 10 días, ponte claro, ve como arreglándote,
Entonces, la falta de conocimiento hace que la gente perdone, que la gente pierda las bendiciones. Por eso, de esta manera, escribe el Sefer Aginut, por benevolencia del Eterno, para con sus criaturas, estableció el día para perdonar los pecados realizados durante el año mediante la Teshuvá, ya que si los pecados se acumularían año tras año, llegaría el momento determinado de que la furia del Eterno sería tan grande que la persona debería de ser exterminada. Y por este momento y por ese motivo creó con sabiduría este día para sustentar el mundo. Por eso el Eterno santificó este día como un mérito especial que facilita la expiación de los pecados. No solo está prohibido comer o beber en Yom Kippur, sino también otra clase de deleite, de placeres físicos. Hay 5 cosas que están prohibidas: comer, beber, untarse. Explican varios motivos. Primero, representación de los 5 libros de la Torá en su mandamiento para recibir cada uno de ellos sin interferencia ni placeres mundanos. Segundo, la presentación a los 5 sentidos con los cuales realizamos los mandamientos. 3, las 5 veces que aparece la palabra nefesh, alma, en la parashá de Yom Kippur. 4, las 5 tefilá que se realiza el Cohen Gadol en Yom Kippur. Y quinto, la representación de las tefilá que hacemos en ese día: Arvi, Shaharim, Musa, Minjá y Neilá. Entonces, ese día, como ya hemos nosotros eh, eh, explicado, es un día más importante de lo que la gente piensa. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que desconocen todas estas cosas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con ellos? El mundo sigue su vida normal. Inclusive, en el 1967, los enemigos de Israel, ellos no tomaron en consecuencia de que era uno de los días más sagrados del pueblo de Israel, y 5 naciones atacaron simultáneamente a Israel en ese día, en la famosa guerra de Yom Kippur, y ellos pensaban que porque Israel estaba realizando ese ayuno, ellos iban a destruir a Israel, y no se le dio, porque ese día, a pesar de que estaban ayunando, los soldados vencieron a esos enemigos, lo que indica que, mire, el enemigo es tan malvado que ni siquiera considera el hecho de que es algo fundamental el hecho de que un pueblo se aparte en ese día. Hoy es el único día en Israel donde todas las actividades se paran. Y allí todo el mundo ayuna, porque saben, ellos saben por tradición la importancia de ese día. Pero mucha gente en el mundo desconoce esto. Nuestros amigos, nuestros familiares, muchos de ellos desconocen esto. Y es ahí donde entra en juego el papel nuestro en orar por las personas, para que las personas tengan el conocimiento de la importancia de ese día. Considerablemente, el Eterno en su bondad, eh, Él ejecuta sus juicios a cada persona, porque si dice la misbah que todos los seres humanos pasan enfrente de Él, indica que las personas que fallecieron y que fallecen es porque Él ya lo determinó. Ahora, yo le aseguro a usted que si la gente supiera que ese día es tan importante y conocieran ese secreto, dijeran: no, espérate, yo voy a hacer lo que sea porque yo no quiero morir, porque al final nadie quiere morir. Aún la gente que usted lo oye hablando y quejándose tanto, cuando ve la muerte tan cerca, dice: no, era relajando que yo no estaba hablando en serio. Entonces, la importancia que le quiero dar a ustedes en este aspecto es el hecho de que siempre debemos de orar por esas personas que están en ignorancia. Y por eso es que el trabajo que se hace en las redes sociales funge una función importante, porque la gente adquiere el conocimiento y la gente se interesa. Además,
¿Por qué es tan importante que usted conozca la información correcta como debe de ser? Para cuando usted le pregunten en la escuela, ya nadie me puede venir a decir a mí que no sabe nada acerca de Yom Kippur. Nadie, ninguno de los que están aquí ni ninguno de los que están conectados. Cuando alguien le pregunte de qué se trata ese ayuno, usted no puede decir, espérate, déjame yo llamar al Roé para que él te explique. No, señor, explíquelo usted porque ya usted sabe. Y si usted no sabe eso, escríbalo, porque eso es fundamental. Cada uno de los que están aquí en esta mañana debe de grabarse bien, porque las cosas no se van a poner más fácil, se van a poner más difícil. Y como nosotros estamos mirando la desesperación que está el mundo cayendo, es terrible la cantidad de jóvenes que se desaparecen en este pueblo, como se desaparecen en muchos lugares. Las personas que se están quitando la vida. Gente que uno dice, ¿cómo es posible? Fulano que tenía, que no es que era un bruto, no es que era una persona que no había estudiado, no, personas con conocimiento universitario se están quitando la vida. Personas que se supone tienen en su mente muebles del conocimiento se están quitando la vida. Entonces, el mundo está convulsionado, la vida se está poniendo cada vez más difícil y mucha gente tendrá que conocer cuáles son las herramientas espirituales que le van a ayudar a ellos poder amortiguar y soportar esta situación que está pasando el mundo. Por eso, la solución a la falta de conocimiento que tiene la gente, ¿quién es que tiene ese conocimiento? ¿En quién ha depositado ese conocimiento? Es en Israel y es en nosotros. Es en nosotros. Por eso es que Israel fue escogido como primogénito de las naciones para enseñar a las naciones. Israel fue escogido como maestro, como cabeza principal. Y eso es lo que nosotros somos en el lugar en donde nosotros estamos viviendo. Entonces, es muy probable que en los próximos años, póngame atención a lo que le estoy diciendo, cuando se llegue este ayuno de nuevo, mucha gente se va a acercar a usted y le va a preguntar en qué consiste. A lo mejor, gente que usted ni se imaginaba, le van a decir, yo quiero que tú me expliques en qué consiste ese ayuno, porque yo quiero hacer ese ayuno. Yo quiero ponerme en cuenta con el Eterno. Entonces, yo no creo que tengo que hacer un folleto para eso, ¿verdad que no? Ya yo creo que he explicado claramente en qué consiste eso. Hoy en el mundo ¿cuándo fue que yo estuve hablando del ayuno? De los ayunos intermitentes y el ayuno de Yom Kippur, la diferencia entre uno y otro. Hace 2 días, mi Roy, en la Hace dos mañana. días. ¿Entendieron bien el concepto del ayuno? No es lo mismo ayunar y pasar hambre que ayunar con un enfoque espiritual. El ayuno de Yom Kippur tiene un enfoque espiritual. ¿Y cuál es ese enfoque principal? Afligir nuestras almas. ¿Por qué? Porque ese es el día de la expiación. Ese es el día en el cual el Eterno me va a mirar y me va a juzgar. El ayuno intermitente, eso lo hace la gente para pasar hambre. Y como lo hace por un modismo, no se da cuenta que después que termine ese ayuno, si antes comía 2 kilos de alimentos, se va a comer 4, porque él se puso a meter a su cerebro. Y como el cerebro trata de supervivencia, hay gente que se está haciendo ese ayuno intermitente y lo que está haciendo es engordando más, porque hay gente que cree que las libras se van a rebajar sin hacer ejercicio. Eso es, tratan de engañar el cuerpo y eso no es así. Entonces no se puede confundir pasar hambre con Yom Kippur. Ahora, pero ¿cómo puede una persona venir a pasar hambre en Yom Kippur? ¿Es posible que una persona haga el ayuno de Yom Kippur y lo que venga a pasar hambre? ¿Cómo así? ¿Y cómo se dice en hebreo intención? Kavaná.
Si el ayuno de Yom Kippur no se hace con Kavaná, el cerebro le está diciendo, date rápido, muchacho, termina eso, que tengo hambre. Y está pensando solamente la hora que llegue para ir a comer porque tiene hambre. Entonces, cada persona es responsable de su vida y cada persona es responsable de su alma y cada persona es responsable de su expiación. ¿Verdad que sí? Entonces, uno quisiera como maestro que la gente entendiera las cosas y que la aplicara en el sentido. Entonces, haciendo un pequeño resumen, haciendo un pequeño resumen sobre lo que es esta importancia, ya sabemos que tiene un origen bíblico, que fue tocante a la expresión del becerro de oro. Esto después se conllevó al templo en Jerusalén, donde allí el Cohen agarraba dos machos cabríos y los sacrificaba, porque después que se da la situación en el desierto, Moshe hace la nueva tabla, se establece Yom Kippur, la tradición establece los 40 días de Teshuvah, los 10 días antes de lo que es Kippur, que es en Rosh Hashanah, Yom Teruah. Entonces después se establece esos sacrificios en el templo y fíjese que hay cosas que fallecieron con el templo, pero hay cosas que se han mantenido sin el templo. Aunque Yom Kippur es una festividad que implicaba sacrificio, derramamiento de sangre, sabemos que después de la destrucción del segundo templo, cuando viene Mashiach, eso se destruyó. Y la caparot, así se dice, expiación, caparot, entonces el pueblo de Israel utiliza lo que ya usted sabe, que es un pollo. A veces lo hace simbólico, pero otra vez se derrama esa sangre. Porque dice una expresión que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando vino Mashiach? Por eso, si ustedes notan en el cierre de Yom Kippur, yo incluí ahí Isaías 53, porque es ahí donde se debe de invocar ese sacrificio. Porque si los sacrificios cesaron en el templo, ya no hay templo, y Mashiach vino y sacrificó por nosotros, aunque no fue un día de Yom Kippur, porque no fue un día de Yom Kippur que Mashiach murió. ¿Qué día fue que Mashiach murió? En Pesa. ¿Y qué representa Pesa? La fiesta de la libertad, la liberación. Pero él se entregó en propiciación por sus pecados. ¿Por qué Mashiach no se entregó un día de Yom Kippur entonces? ¿Por qué entonces Mashiach no murió? ¿Sabe por qué? Porque Pesa fue que dio inicio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, sacrificó para ser liberado. No sacrificó para ser perdonado. El perdón tuvo que venir después. Entonces, ¿qué es mayor? La liberación. La liberación la liberación es más importante. Porque la liberación fue el primer hito que se dio en la historia de la raza humana. Y lo segundo fue la redención. La liberación es lo primero, la redención es lo segundo. Primero se hizo la liberación. Mashiach entonces se presenta como cordero porque allí se derramaba la sangre de un cordero. Entonces fue necesario después que a través de Yom Kippur se derramara sangre de macho cabrío, pero ya hubo un cordero que se sacrificó por la libertad. Y ese cordero representa a Yeshua. De modo que por eso es que nosotros tenemos que ver a Mashiach como nuestro Corban Tamid, tanto en Pesa como en Yom Teruah, en Yom Kippur.
y en todos los lugares donde se haya necesario derramamiento de sangre para remisión de pecado, tenemos que ver solamente al Cordero de Pesa. ¿Quién fue? Yeshua. Fíjese qué irónico que en Pesa se sacrificó un cordero, pero en Yom Kippur se sacrificó una cabra. Ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Aunque la cabra es un animal kosher, pero ¿qué representa la cabra en términos como cuando decimos, mira, esa cabra, ¿verdad? Que sí, yo he visto cabra enganchada en cosas que yo digo, pero Padre Eterno, pero ¿y qué, cómo se enganchó esa cabra ahí arriba de esas cosas? Sin embargo, en Pesa se celebró, se sacrificó ¿qué? Un cordero, una oveja, un cordero que es los animales más mansos que hay, que representa el rebaño, que representa la humildad. Ustedes ven, entonces el Eterno le dijo, ustedes quieren ser espiados, no me van a sacrificar una oveja, me van a sacrificar una cabra, porque eso es lo que son ustedes, unas cabras. Y cabra con cabra redima cabra. Entonces, en Yom Kippur se mata uno y se suelta otro, que ese es el azazel, que esa es otra cosa que entonces se creó para tener una coincidencia perfecta con el Mashiach. En Yom empieza, se celebra el cordero, se degüella, se mata y se derrama, se pone en el dintel, la muerte no entra y ya. Pero fíjese que en Yom Kippur se sacrificaran dos cabras. Uno era representado a Azazel, que es, ese se iba y se soltaba. Entonces, una cabra se sacrificaba y la otra se soltaba. Mashiach, aunque no fue una cabra, sino un cordero, representaba a esa expiación y fue el expiator. ¿Y quién representaba la otra cabra? Barrabás o Barnabás. Entonces, vamos a ver ahora ya por último lo que es una diapositiva que tengo ahí para hacer un resumen ya. Adelante. Echa más para acá que no se escucha. Que los pecados como el chisme, la calumnia, la crítica, mordaz, la humillación, no se expían ni se perdonan en Yom Kippur. Ahora, aquí dice, tiene una respuesta. Ajá. ¿Por qué? Dice claramente que es que la persona tiene que hacer un esfuerzo e ir donde la persona que criticó y pedirle el perdón. Y luego el Eterno, cuando venga en Yom Kippur, pues limpia a esa persona y se compromete y decir que no volverá a criticar y hablar de esa persona. Cosa difícil ha pedido, como dice, ¿quién fue que dijo eso? Es difícil, qué difícil me la pusiste, ¿eh? Entonces, vamos a ver ya en forma de resumen, pero me queda esa corazonada. ¿Hay alguna pregunta tocante a lo anterior que hemos dicho? No, señor, al momento no. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? Yo quería comentar algo aquí de las 5 cosas prohibidas de Yom Kippur que usted empezó a mencionar. Ah, sí. Veníamos a comer, beber, juntarse. Sí, dame un segundito. Dentro de las 5 cosas, recuerde que también representan los 5 sentidos. Eh, comer, comer y beber, untarse crema, bañarse, usar calzado de cuero y las relaciones íntimas. Eso está prohibido en Yom Kippur. ¿Por qué usar calzado de cuero? Porque ustedes saben que eso pertenece a un animal. Ya bañarse, ya ustedes saben que el no bañarse es un acto de humillación
pero en este caso, ¿verdad? De Yom Kippur, eh, ¿verdad? Exacto, ya fuera de aquí, ya ahorita. Y mire, que yo esta mañana, o sea, ayer, yo dije, pero si Yom Kippur es parecido a como cuando un rey abre la puerta de su palacio para que sus súbditos entren sin tener que besar la guardia, entonces debería de ser lo contrario. En vez de ir de que con una actitud de que deberíamos de ir perfumadito y limpiecito, porque ya en John Terúa fuimos, ¿verdad? Anunciado. Sí, como quien dice, en John Terúa se hace el anuncio. Dentro de 10 días viene el rey y va a recibir a fulano, a sutanejo, parancejo. Entonces me están dando todavía 10 días más para que yo vaya, ¿verdad? Bien, entonces ahí como que no entendí lo de la tradición, porque si por mí fuera, Yom Kippur para mí sería el día donde yo voy a presentarme delante de mi rey, delante de mi padre, oloroso, buen mozo, bonito, porque ya a mí me anunciaron, ya yo lo que voy a hacer confirmado. Es como cuando una gente va a buscar una visa, ¿verdad? Le va allá, llena su cuestionario en la plaza, pero ese no es la entrevista con el cónsul. Usted fue, llenó su formulario, puso su huella, su captura y su cosa. Ahí usted puede ir con un outfit cualquiera. Pero cuando usted va a presentarse delante del cónsul, usted va a tener que ir, mire, bien impepilladito, como decimos por aquí. Entonces, para mí, Yom Kippur debe de ser así, porque sobre todo, si usted está bien, si usted está consciente de lo bien que usted se ha portado durante el año, usted no tiene que tener miedo. Ahora, dependiendo de la actitud de la gente, es cuando se acerca, porque fíjese que cuando nosotros le hacíamos algo a nuestras madres, a nuestra madre sobre todo, nosotros para acercárnoslo a ella, sabíamos lo que habíamos hecho y nosotros conocíamos las palabras como, yo quiero hablar contigo, mira, tú puedes venir por aquí, ven, que yo no te voy a dar, a veces con la varita atrás, o a veces te decían hasta el apodo, fulano de tal, fulanito de tal, fulana de tal y tal y tal. Ya uno sabía porque uno sabe lo que uno ha hecho, ¿sí o no? Yo entendía, yo discernía la actitud con la cual mi mamá me llamaba. Si me llamaba para darme algo, Ricardo, mira, ven. Ya yo sé que a mí me van a dar comida o algo. Pero si me decía, mira, ven acá, que yo quiero hablar contigo, yo decía, hay problema. ¿Sí o no? Ricardo, mira, mira, Ricardo. Ella me decía, mira, Ricardo. Ya yo sabía que había algo. De ¿qué yo hice? Uno se revisaba de una vez. Uno conocía la actitud del llamado de la madre. Hasta los animalitos. Yo vi en estos días en un video que subieron de una perrita que iba como a salir, los cachorritos iban a salir, y ella fue y se devolvió y comenzó como a ladrarle, como ven para acá, y no bastó eso con esto, agarró al perrito en el cuello y lo arrastró y se lo llevó para allá, para su sitio. Entonces, si usted está consciente que usted se ha portado bien este año, usted tiene que venir seguro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que la intención del ayuno es negarte a uno mismo en todo el sentido de la palabra. Exactamente, sí. Sí, pero uno se puede negar uno mismo y estar oloroso. Digo, es una opinión personal, es una opinión personal. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Son opiniones, aunque sabemos que no importa las veces que la persona se humille, si no tiene una humillación de corazón, no importa. No importa cuán andrajoso la gente se vista, ni que se rasgue su vestido, ni que se ponga con ceniza o que se tire. No importa, si el corazón está altivo, si el corazón está lleno de tantas cosas, no va a pasar nada. Si te adorna además. Exactamente.
que siempre dicen que es así, que lo que tú pusiste tiene que coincidir tu vestimenta con lo que tú eres. Exactamente. Es usted empresario, usted no puede ir vestido como un artista, usted es un empresario, usted tiene que formarse, o sea, que al final hay que venir como un Así es. es lo que Entonces, vamos a pasar ese resumen ahí rapidito a la diapositiva, en compartir la diapositiva que está ahí abierta. Sí, mírala ahí. Y vamos a pasar, preséntala. Vamos a pasar esa diapositiva para que usted tenga de fuente ya clara esas cosas. Bien, vamos a ir mirándola. Yo quise hacer esto para dejarla plasmada ahí y como vuelvo y repito, la intención es que dominemos bien este aspecto. Algo que le añadí ahí a la diapositiva es la interpretación profética, que no hablé de eso porque está plasmado aquí. Bien, pues vamos a comenzar. Ya sabemos que Yom Kippur, su significado y su importancia para nosotros. Repito lo que dije ahorita, porque en ese día se hará expiación por ustedes y será limpio de todos vuestros pecados delante del Eterno. Es un día de reposo, es para nosotros, afligirán vuestras almas. ¿Cómo se aflige el alma? Porque no es como un amigo de Selenio una vez que era pastor, que estaba ya en una iglesia pastoreando, que el día de llorar era los martes y él llevaba un palo y decía, hoy es el día de llorar, hoy todo el mundo va a llorar, y agarraba el palo y iba a los asientos. Grite, no lo veo gritando, y ahí tenía que estar la gente gritando. No es ese día. Así mismo era, literalmente así mismo era. Él agarraba con un palo y aquí todo el mundo tiene que llorar hoy. Yo no he visto a nadie llorando hoy en día, pero lo importante es que su corazón esté consciente de lo que estamos haciendo. Afligirán vuestras almas, ese estatuto perpetuo. Y a los 10 días de este séptimo mes será día de expiación, porque ese día se reconciliarán delante del Eterno vuestro Elohim, ningún trabajo harán, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habiten. Estatuto que por toda, en donde quiera, estatuto perpetuo por toda su generación, en donde quiera que habiten. Es decir, que Yom Kippur va a estar hasta que haya gente sobre la faz de la tierra. Y en cada generación tiene que tener, eso no varía. Estas son de las cosas que nunca cambian. Nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Eterno ha dicho. Entonces, si es un mandamiento perpetuo, obviamente eso nunca va a cambiar, eso se va a mantener igual. Vamos a seguir a la siguiente. La siguiente, ¿verdad? En 10 días de este séptimo mes tendrán santa convocación, afligirán vuestras almas, ninguna obra harán. Sabemos que Yom Kippur inicia desde la caída del sol de un día hasta la caída del sol del otro día. El libro de la vida es abierto en Yom Teruah. ¿Cuándo se abre el libro de la vida? En Yom Teruah, pero todavía quedan 10 días para que la gente revise, ¿verdad? De acuerdo a la tradición, durante los 10 primeros días del mes de Tirri, desde Yom Teruah hasta de Yom Kippur, de Día de la Expiación, el libro está abierto para que nuestros nombres sean inscritos. Eso es un misterio. Yo siempre decía, ¿cómo es el asunto del tema de las conversiones? Porque la gente dice, bueno, ya levanta tu mano, acepta a fulano de tal, ya tú estás inscrito en el libro de la vida. Yo decía, eso no es así. Eso no puede ser así. Porque después fulano de tal se descarrió, entonces lo van a borrar. Y yo decía, entonces el ángel tiene borrador. Y yo decía dos cosas, o nunca te han escrito o nunca te han borrado. Porque el Eterno no borra. Se borra la misma persona, ¿verdad? Entonces, por eso en este día, pues donde estamos al atardecer, comienza el día ordenado para ponernos en paz con Él. Es un día de ayuno, de oración, reflexión, pero también es un día cargado de significado muy interesante para estudiar. Seguimos. Varios nombres se definen la naturaleza de ese día. Es el día de la expiación. ¿Qué es expiación?
¿Qué es expiación? Limpiarse. Es el día de estar cara a cara con Elohim, face to face, se dice. El gran día, el día de ayuno, el día del gran shofar, el día que se cierran las puertas. El día que se cierran las puertas. ¿Cuáles son esas puertas? Las puertas de los Hashamayim. El día de la expiación, de acuerdo al ordenado por el Eterno, es el día de hacer un alto camino, afligir nuestro cuerpo en ayuno. Ayunamos para, de cierta manera, afligir el cuerpo. Cuando usted le dice al cuerpo, no va a comer, no va a beber, no le va a dar lo que a él le gusta, se aflige, ¿verdad? Y créame que hay gente que para ayunar es un problema bastante serio, pero ya en este tiempo no es tan difícil porque existe el ayuno intermitente, ¿verdad? Ve, la gente no se le hace tan difícil, por eso es que de todo ayuda para bien, porque la gente al estar ya acostumbrado con ese ayuno intermitente, se puede ir acondicionando para cuando le toque hacer un ayuno tan largo, pues lo haga. Eh, Nos reconciliamos con el Padre, de acuerdo al relato, el sumo Cohen entraba al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur para pedir el perdón de los pecados del pueblo. Oiga, ¿cuántas veces entraba el Cohen a pedir por el pueblo? Gracias al Eterno que es una sola vez, porque el relajo que tenían de cada vez entrar, cometí algo, voy a entrar. El Eterno dijo, no, mira, el pecadógrafo vamos a actualizarlo. Ese pecadógrafo solamente lo vamos a descargar cuando llegue ese solo día. Porque imagínense que cada vez que el hombre cometía algo tenía que ir coger para el templo. Entonces este nos dijo, no, paren eso ahí. Sí, vaya, ve archivándolo. Ve haciendo una lista ahí. Por eso yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener un archivo en los Hashamayim. Tiene que tener un archivo porque de dónde viene toda esa idea de archivar cosas, de organizar cosas, de los hombres hacer eso. ¿De dónde viene eso? ¿Verdad? Entonces, como yo espero que el archivo mío no tenga mucho giga para que se vacíe de una vez. Entonces, todos los años hay que hacer eso. La ceremonia comienza cuando el Cohen traía 2 machos cabríos para la expiación o pecado del pueblo, un becerro que será sacrificado para sacrificar en el altar y un holocausto. Después representaba a los machos cabríos delante del Eterno. Procedía a echar suerte sobre ellos, de tal manera que uno sería sacrificado por los pecados de Israel en honor al Eterno y el otro sería llevado al desierto para imponer sobre él la mano. El Cohen confesaba sobre su cabeza todos los pecados del pueblo y este macho cabrío era enviado a Azazel. ¿Usted ve qué era lo que hacía? Uno pagaba la consecuencia del otro, ¿verdad? El que quedaba libre tenía que llevar la culpa, ¿verdad? Eh, el sacrificado llevaba la culpa, pero en ese caso era soltado. Uno era soltado y otro era sacrificado. Aunque no se sabe mucho acerca del nombre de Azazel, significa chivo expiatorio. De ahí es donde viene el concepto de chivo expiatorio, ¿verdad? ¿Qué es el chivo expiatorio? Uno que cogen ahí para echarle la culpa, ¿verdad? Él no fue el culpable, pero carga con la culpa. De cierta manera dice el libro de No que es su significado de Hasatán. Será por eso que los hermanos cristianos le echan todo a él. Que si le chocaron el carro, que si le pesaron el dedo, que si esto, que si lo otro, todo es Hasatán. Todo es Hasatán. Y yo siempre digo que la gente puede echarle todo a Hasatán si quiere, pero todo no es culpa de él. ¿Mm? En una ocasión dice una anécdota que Hasatán fue a quejarse delante del Eterno. ¿Y por qué? Porque todo el pueblo le echaba la culpa a él y él ni siquiera estaba en esos lugares, en esos rincones. Que todas las cosas que pasaban, eso era culpa de él. Y decía, yo ni por ahí estaba. ¿Por qué me tienen que mencionar a mí tanto? ¿Por qué me tienen que estar mencionando tanto? ¿Por qué me tienen que echar a mí la culpa de todo?
En realidad es así, pero es más fácil echarle la culpa a uno que asumir la responsabilidad. Entonces, el sentido tenía la ceremonia era ser llevado a un lugar inhóspito en como el desierto, cargando los pecados y serían alejados del pueblo. Los dos machos cabríos eran considerados una ofrenda. Existe una enseñanza que es muy interesante al respecto. En la Mishnah, la tradición oral relata que una cinta de color rojo era atada en la cabeza del chivo enviado a Azazel y la otra de la misma cinta conservaba el santuario en el templo. Esta cinta se tornaba de rojo en blanco y era la señal que esperaban con ansiedad, que significaba que para ello el Eterno había recibido la ofrenda por sus pecados y por eso es que ese era el significado de esa cintica roja. Cuando se llevaba esa cintica roja, el pecado representa lo rojo. Cuando el pueblo era perdonado, la señal era que esa cintica roja, que es peligro, se tornaba blanca. ¿Cómo nosotros podemos descubrir que el Eterno ha perdonado nuestras faltas? Hay una forma, sí, hay una forma de saber cómo usted se da cuenta cuando usted está guapo o guapa o enojada con su hermano o con su hermana. ¿Cómo usted se da cuenta que ese enojo se fue? No, a veces le hablan tranquilamente y siguen enojados. Cuando comienza a fluir la comunión y comienza a fluir el diálogo y uno siente esa espontaneidad de que ya la cosa va marchando bien. Porque uno sabe cuando una relación no va bien. Uno sabe cuando los esposos saben cuando la cosa no va bien. Los hermanos saben cuando la cosa no va bien. Porque esa comunión no es tan solamente algo que tenga que ver con palabras, sino tiene que ver con actitud y con interioridad. Cuando uno está bien delante del Eterno, el alma se alegra, el alma está contenta, uno sabe que está bien, uno sabe que está bien. Cuando las cosas están marchando bien entre dos personas, la comunión fluye, la comunicación fluye. Hay una intercomunicación y hay una interactuación entre ambos. Uno siente como que hay nexo, hay conexión, hay química, pero cuando se rompe esa química, hay algo, hay una barrera que hablamos y todo y conversamos, pero sentimos que en el fondo algo no está bien. Nosotros sentimos que el Eterno nos ha perdonado cuando nosotros podemos sentir esa alegría en nuestro corazón y no tenemos miedo de hablar con Él, no tenemos miedo de conversar con Él, porque nosotros sabemos que estamos bien. Entonces, en aquel entonces era la cintica roja que se ponía blanca. Lo interesante de la Mishnah afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. ¿Escuchó lo que yo le dije? Después de la destrucción del templo, esa cinta nunca más se volvió a poner blanca. ¿Por qué? Porque lo que pasó, que marcó el hito en lo que es la muerte del Mashiach, que fue herido, molido, desfigurado, y todavía el pueblo dice que él no es el Mashiach, todavía esa acusación está vigente hasta que el pueblo reconozca que el sacrificio perfecto se llama Yeshua HaMashiach, que no es el pollo. Coincidencialmente ellos buscan un pollo blanco, no buscan un pollo negro. Deberían de buscar un pollo rojo para ver si se pone blanco, pero no. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, aunque ellos no aceptaron a Yeshua como Mashiach, después del sacrificio de 40 años antes de la destrucción del templo, no fue aceptado ningún otro sacrificio para expiación de pecado, porque ya no hay que hacer eso. Entonces, cumplimiento profético. Si leemos Levítico 16:1, el ritual de Yom Kippur era realizado una vez al año de acuerdo al orden del Eterno.
Y es claro que el significado profético de que Yeshua daría su sangre en expiación por nuestros pecados, una vez y para siempre, Yeshua es nuestro sumo Cohen. Pueden leer lo que dice Hebreos capítulo 7 del 26 al 27. Alguien que lo pueda leer. Hebreos 7 del 26, 27. Alguien que lo tenga. 26 y 7. Sí. Y es que nos convenía un sumo Cohen así, cados, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo. Él no necesita, como los otros sumos Cohen, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Exactamente. Entonces, Yeshua fue el sacrificio y fue el Cohen. Él hizo dos cosas en uno. Fue el sumo Cohen, por eso es nuestro Corbán Tamid, nuestro sumo Cohen, el Mashiach. El sumo Cohen debía de usar vestidura blanca este día especial y la razón era para demostrar la naturaleza sin pecado. Como dice Hebreos 4:15, el sumo Cohen entraba al lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio como una anticipación a la promesa del Mesías que estaría en el verdadero lugar santísimo con su propia sangre y su propio sacrificio, como dice Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Isaías capítulo 1 del 11 al 18 también lo dice, ningún animal podía expiar pecados, ¿verdad? Después de la muerte del Mashiach, ningún animal puede expiar pecados. Ningún animal. De modo que ese pollo que mataron ayer, eso no puede expiar pecados. Porque inclusive el pollo no está incluido dentro de los animales que eran puestos para el sacrificio. Los animales que eran usados para el sacrificio eran las palomas jóvenes, las tórtolas adultas, las cabras, lo que son los machos cabríos, los bueyes, pero ahí no había pollo. Aves solamente dos, paloma y tórtola. La paloma joven, ustedes saben por qué la razón de la paloma joven. En la parashá que estuvimos hablando de Levítico, decía por qué se escoge paloma jóvenes y tórtolas adultas. Palomas jóvenes, porque las adultas roban comida y comen de todo lo que aparece. Mientras las tórtolas adultas se aparean con una sola pareja. Son más puras. Entonces, por eso, cuando Miriam fue a presentar a Yeshua ante el Cohen, no llevó dos palomas, llevó dos tórtolas. Esto aludiendo a la pureza de esos animales. Entonces, la gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de los dos machos cabríos y estos animales debían de ser idénticos, como si se tratara de un solo sacrificio. Una primera cosa que notamos muy interesante es que los dos carneros se echaban suerte, dice Levítico 16:8. También la vestidura de Yeshua fueron echadas suerte en el sacrificio, como dice el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte, como dice Marcos 15:24. Cuando lo vieron colgado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. Esto fue coincidencia. Esto no fue coincidencia. Eso fue profecía. Eso era lo que el Eterno, ¿verdad?, tenía planificado. El uso de dos animales para presentar un solo mensaje se encuentra también en el uso de paloma durante el ritual de limpieza de la lepra. ¿Se acuerda cómo se limpia la lepra? ¿Alguien se acuerda cómo se limpia la lepra? Con dos palomas o dos aves. Se mata una y se suelta la otra con la sangre de la que se mató. ¿Qué representa el ave que se suelta? La palabra, la lashon hará, que fue lo que provocó la lepra. Entonces,
la sustitución de dos animales, aquí nosotros lo vemos de nuevo. El Cohen mandará luego que se tomen para que se purifique 2 avecillas vivas limpias, madera de cedro, grana y sopo, y mandará el Cohen a matar una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y lo mojará con avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces y sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio y soltará la ave viva en el campo. Aquí vemos de nuevo la expiación, ¿verdad? Y aquí en el fondo ustedes pueden ver los animales que era que se utilizaban para lo que es la expiación. Avecillas, Levítico 14:5, cabrito, Éxodo 12:5, macho cabrío, es el número 29:5, cordero, Levítico 14:10, carnero, Levítico 9:14, novilla, Deuteronomio 21:3, novillo, número 15:24, cordero, Éxodo 12:5, palominos o tórtola, Levítico 12:6, la vaca roja, que es la vaca mermeja, número 19:2, y el buey, Levítico 4:10. No hay pollo ahí, no hay pollo por ningún lado. Entonces, las dos aves son usadas para el sacrificio como un mensaje que proclama el Mesías Yeshua, quien fue sacrificado y muerto hasta derramar agua y sangre. Porque cuando le pullaron el costado al Mashiach después que murió, fue ya agua. Ustedes saben que el cuerpo tiene 70% agua. Ya y eso no era sangre, ya era agua. Porque ya su sangre toda se había, lo primero que salta al líquido, lo primer líquido que sale antes de derramar toda la viscosidad del cuerpo y todo el fluido del cuerpo es la sangre. Eso es lo que primero sale, porque eso circula por las arterias y por las venas. Ya de ahí el cuerpo se consume, se seca y los líquidos que salen de ahí ya son fluidos en forma de agua, viscoso. La segunda ave sumergida en el agua y la sangre, pero se dejaba libre, es una figura del Mesías surgiendo de las profundidades de la tierra, con visible muestra de muerte. Lo mismo ocurre con los dos carneros de Yom Kippur. Los dos carneros idénticos son un signo de Mesías, que aunque eran dos físicamente, eran vistos como uno solo. El primero es sacrificado y muerto por expiación por nuestros pecados, hecho el mismo pecado. Y segundo carnero, he dejado libre como muestra de la resurrección, como dice Levítico capítulo 16. Entonces Yeshua es nuestro sumo Cohen. La fiesta de Yom Kippur fue ordenada para ser cumplida a perpetuidad, porque ese día se hará expiación por nosotros y será limpio de todos los pecados. Día de reposo para ustedes, afligirán vuestras almas como estatuto perpetuo. El día de estar cara a cara con el Eterno. Ese era el único día en que el sumo Cohen entraba al lugar santísimo y secreto del Mishkan, como dice Hebreos capítulo 9, donde hemos leído. Y durante el ritual el sumo Cohen aparecía 3 veces delante del pueblo y las 3 ocasiones recitaba una confesión para que todos la escucharan. Por sí mismo, por los levitas y por todo el pueblo. Era la única oportunidad donde se proclamaba el nombre del Eterno, Yuhei Bajei. Hoy con Yeshua tenemos la entrada al lugar santísimo, pero se perdió el temor al Eterno. La ignorancia de la fiesta ha hecho que el perdón de pecados sea algo ligero y sin importancia. El gran día, si el Padre nos dio el día especial para dedicarlo a la revisión de nuestra relación con Él y pedir perdón por nuestros pecados, este día es que su oído estará atento a nuestro clamor para ser el día más solemne del calendario. Ha sido llamado el gran día. Por eso hoy no se pide de qué, por casa, por carro, por nada de eso. Esas cosas materiales no se piden hoy. Eso lo pedimos toda la semana. Hoy se pide por nuestra sabiduría, por el amor que el Eterno tiene con nosotros, por la sabiduría que necesitamos, la sapiencia, las herramientas espirituales, la unción que necesitamos, el poder que necesitamos para seguir adelante, el enriquecimiento espiritual de nuestra alma. Para eso pedimos hoy. Hoy pedimos para que el Eterno en la línea del tiempo nos mantenga, nos ayude, nos siga ayudando, nos siga capacitando para ser
cumplir su obra aquí en la tierra. Amén. Y eso es lo que significa Yom Kippur. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Las naciones. ¿Alguien levanta la mano? Bien, no hay nada. Entonces, tenemos clara conciencia de lo que significa este ayuno. De modo que revisen todas esas cosas y que el Abacadosh siempre nos tenga en su recuerdo y que podamos comprender cada año tras año la importancia de este día. El año que viene debemos de eh, centralizarnos todavía mucho más, centralizarnos mucho más, involucrarnos más, llegar temprano, estar aquí a tiempo. Vamos a organizar las plegarias, lo vamos a poner junto al Sidur, la del Shaharí de Yom Kippur, el Arví de Yom Kippur, que todo eso yo lo tengo, pero para no hacer un Sidur tan largo, lo puse individual. Así es que el Eterno siga ayudándonos a que sigamos preparándonos, porque recuerde, nuestro objetivo es la redención final de nuestras almas. Y hay algo que no lo incluí ahí, y es el hecho de la relación de Yom Kippur con la venida de Mashiach. Ustedes saben que un día de Yom Kippur, Mashiach pondrá su pie en el Monte de los Olivos, donde los que no han ido a Jerusalén quizás no se acuerdan, no saben, pero frente a Jerusalén está el Monte de los Olivos, donde está frente al cementerio que da hacia la puerta, una de las puertas que está cerrada, que se dice que ese fue eh, un musulmán, un árabe que puso ese cementerio ahí porque él leyó que dice que el Mashiach va a venir por esa puerta que se llama la puerta de la misericordia, y como él sabe que el judío no puede entrar donde hay un cementerio, por eso él puso un cementerio ahí. Pero de ahí se ve el Monte de los Olivos, donde dice que ascendió ahí el Mesías. Entonces, en Yom Kippur, el Mesías descenderá ahí en ese lugar, y dice la Escritura que se partirá eso, y para ese entonces ya debe de estar perdón, en funcionamiento la angustia de Jacob. Yo he hablado de la angustia de Jacob en varias ocasiones y están ahí en los videos. Entonces, ahorita, a las 3 de la tarde, vamos a estar hablando acerca de este estudio que tiene que ver en la sombra profética, el involucramiento de las naciones con relación a Yom Kippur. Así es que nos veremos ahorita a las 3 de la tarde. Amén.